El ciclo del carbono. El carbono constituye todas las moléculas orgánicas que forman a los seres vivos. Se encuentra en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, CO2, en el suelo y disuelto en el agua. Ciclo del carbono. ¿Cómo funciona? Mediante la fotosíntesis, las plantas transforman el CO2 atmosférico o del agua en materia orgánica, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, de la que se alimentan los seres vivos a través de las cadenas alimenticias, donde pasa a formar parte del cuerpo de estos seres vivos. Luego el carbono es disuelto al ambiente, mediante el proceso de respiración. Durante la respiración, los animales y las plantas consumen materia orgánica y devuelven el CO2 a la atmósfera o al agua, mediante los procesos de combustión. El carbón es incorporado a la atmósfera mediante los procesos de combustión que se generan en los incendios forestales, la actividad volcánica y el uso del petróleo, gas natural o carbono, en actividades industriales, de transporte y domésticas. Mediante la descomposición. Los restos de los animales y vegetales son descompuestos por las bacterias. En este proceso se libera el CO2 a la atmósfera o al agua, donde es utilizado nuevamente por las plantas. Así, se inicia un ciclo más. El ciclo del fósforo es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento químico en un ecosistema. Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfatos a partir de las rocas fosfatadas, que mediante meteorización se descomponen y liberan los fosfatos. Estos pasan a los vegetales por el suelo y seguidamente pasan a los animales cuando estos excretan. Los descomponedores actúan volviendo a producir fosfatos. Una parte de estos fosfatos son arrastrados por las aguas al mar, en el cual lo toman las algas, peces y aves marinas, las cuales producen guano, el cual se usa como abono en la agricultura ya que libera grandes cantidades de fosfatos. Los restos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas que afloran por movimiento orgénicos. De las rocas se libera fósforo y en el suelo, donde es utilizado por las plantas para realizar sus funciones vitales. Los animales obtienen fósforo al alimentarse de las plantas o de otros animales que hayan ingerido. En la descomposición bacteriana de los cadáveres, el fósforo se libera en forma de ostofosfatos que pueden ser utilizados directamente por los vegetales verdes, formando fosfato orgánico, tales como se le conoce también como biomasa vegetal. La lluvia puede transportar este fosfato a los mantos acuíferos o a los océanos. Una vez en el mar, solo existen dos mecanismos para el reciclaje del fósforo, desde el océano hacia los ecosistemas terrestres. Uno es mediante las aves marinas que recogen el fósforo que pasa a través de las cadenas alimentarias marinas y que pueden desenvolverlo a la tierra firme en sus excrementos. Además de la actividad de estos animales, hay la posibilidad del levantamiento geológico de los sedimentos del océano hacia tierra firme, un proceso medido en miles de años. El ciclo del azufre es un ciclo biogeoquímico, mediante el cual este elemento químico se puede encontrar en la naturaleza, en sus diversas formas, como por ejemplo el sulfato. Se le considera un ciclo químicamente complejo, ya que, a su camino por el suelo, el agua y los ecosistemas, el azufre pasa por diferentes estados de oxidación. Proceso del ciclo del azufre. Las plantas absorben el azufre a través de las raíces, que se encuentran en la corteza de la tierra o en el agua, en forma de sulfato, y componen las sales o nutrientes necesarios para realizar sus funciones vitales. Las plantas reducen los sulfatos en sulfuros. Una vez las plantas y los vegetales, el azufre pasa al organismo de los animales herbívoros cuando éstas se alimentan. Los animales carnívoros se alimentan de animales herbívoros, razón por la cual el azufre continúa su ciclo y contribuye con los nutrientes a estos consumidores. Cuando los animales carnívoros mueren, sus cuerpos quedan en el suelo y los organismos descomponedores convierten sus restos animales nuevamente en sulfato. El azufre presente en los aminoácidos de los cadáveres de los animales pasan al suelo, que posteriormente se transforman en sulfuro de hidrógeno y se nutre y se enriquece nuevamente en el suelo.
En este proceso, el azufre se oxida para producir el sulfato, que será otra vez absorbido por las plantas por medio de sus raíces. De esta manera inicia otra vez el ciclo. Cabe destacar que el ciclo es circular, por lo que vuelve al primer paso una y otra vez se repite. En el ciclo del nitrógeno se produce un enorme almacenamiento en la atmósfera, ya que el nitrógeno forma casi el 78% del aire atmosférico. Cada vez que el hombre respira, casi todo el gas que penetra en sus pulmones está compuesto en nitrógeno, pero el organismo humano lo exhala nuevamente sin poder utilizarlo. El elemento nitrógeno por sí mismo es inútil para la mayoría de los seres vivientes en su estado natural. Sin embargo, todas las formas de vida absorben el nitrógeno y este constituye una parte vital de las proteínas, quizás las sustancias más importantes para los seres vivos. Este ciclo se divide en 4 procesos fundamentales que serán descritos a continuación. Amonificación. Todo el ciclo del nitrógeno depende de unas cuantas clases de bacterias, hongos y algas que toman el nitrógeno gaseoso de la atmósfera y lo transforman en compuestos nitrogenados que pueden ser utilizados por esas mismas tarofitas, que son organismos pluricelulares que estructuralmente tienen ausencia de hojas, tallo y raíz, y por otras formas de vida. Algunos de estos organismos fijadores de nitrógeno viven libremente en el suelo, mientras que otros lo hacen sobre las raíces de las plantas como las habas, alubias, trébol y alfalfa. Parte de los compuestos nitrogenados quedan en libertad y penetran en el suelo. A su vez, algunos compuestos nitrogenados presentes en el ambiente provienen de la acción de la descomposición de los descomponedores, aquellos que liberan el amoníaco y amonio desde los restos orgánicos. Parte del amonio, proveniente de la fijación del nitrógeno y de la descomposición, es utilizada directamente por las plantas, mientras que otra es parte transformada en nitratos por las bacterias nitratantes. Nitrificación. En este proceso ocurren 2 etapas importantes, las cuales son la nitrosación y la nitratación. En la nitrosación participan las bacterias nitrosantes, por ejemplo del género Nitrosomonas, que convierten el amonio, NO4 positivo, en nitrito, NO2 negativo. En la nitratación participan las bacterias nitritantes, por ejemplo del género Nitrobacter, que transforman el nitrito, NO2 negativo, a nitrato, NO3 negativo. Luego de esto, los nitratos son llevados a las raíces de las plantas, donde estos serán utilizados por las células para la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y otros compuestos nitrogenados, entrando así a los ecosistemas a través de las cadenas y tramas tróficas. Asimilación. Los nitratos y el amonio son las principales formas en que los productores incorporan el nitrógeno, que luego es utilizado.